los conceptos jurídicos especiales, los fundamentales. Y cuando hablamos de los fundamentales, pues vimos la división que existe entre conceptos jurídicos fundamentales formales y los reales o materiales. De esa cuenta, ya empezamos a desarrollar cada uno de ellos, ¿verdad? Y dentro de los formales hablamos un poquito del derecho y de la norma jurídica. Cuando hablamos de la norma jurídica, dijimos originalmente que esta se divide en dos grandes áreas, en dos grandes partes. La norma jurídica tiene una estructura básica conformada por dos aspectos: el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. Dicho esto, entonces, también platicamos un poquito sobre la clasificación de la norma jurídica. Por el sistema al que pertenecen, dijimos que iba a ser nacional si pertenecen al sistema jurídico guatemalteco, y extranjeras si no pertenecen al sistema jurídico guatemalteco. Desde el punto de vista de su fuente, van a ser legislativas si son creadas por un órgano autorizado en la ley para su creación. Y van a ser consuetudinarias si son creadas derivadas de la costumbre. Y por último, jurisprudenciales si surgen de la actividad de los tribunales de justicia, como es el caso de la jurisprudencia o la doctrina legal. También mencionamos que por su ámbito espacial de validez se podían clasificar en totales y parciales. Totales si surten efecto en todo el territorio nacional, y parciales si únicamente surten efecto en parte del territorio nacional, más no en todo el territorio. Por su ámbito temporal, las clasificamos en determinadas e indeterminadas. Determinadas aquellas que indican cuál va a ser su periodo de vigencia, e indeterminadas aquellas que solo indican cuándo inicia su vigencia, pero no cuándo termina su vigencia. Por el ámbito material de validez, las íbamos a clasificar atendiendo al asunto, a la materia o al área del derecho que esté regulando, y por ello íbamos a tener normas penales, normas civiles, normas mercantiles, normas de familia, normas tributarias, normas administrativas, normas laborales, normas financieras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siguiendo con la clasificación por su ámbito personal de validez, se iban a clasificar en genéricas o individualizadas. Genéricas, si afectaban a toda la población, si iban dirigidas a toda la población, e individualizadas si no afectaban a toda la población, es decir, que fueran dirigidas a una persona, a un grupo o a un sector de personas. Desde el punto de vista de su cualidad, iban a ser positivas si su contenido era permisivo, y van a ser negativas si su contenido es prohibitivo. Desde el punto de vista de sus relaciones de complementación, dijimos que las normas son primarias si surten efecto por sí mismas, y secundarias si necesitan de otra norma para surtir efecto. Por último, por su relación con la voluntad de los particulares, van a ser dispositivas si pueden no ser aplicadas por voluntad de las personas, si así lo permite la ley, o en su caso taxativas si estas se aplican independientemente quieran o no las personas, ¿verdad? Este es un resumen de lo que vimos en la clase anterior. ¿Hay alguna duda o pregunta respecto a lo que vimos en la clase pasada? No, licenciado. No, Lic, muchas gracias. ¿Los demás? ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna consulta? Todo claro, Lic. Estamos bien. Todo claro, licenciado. Bien. El día de hoy, entonces, vamos a hablar siempre de los conceptos jurídicos fundamentales formales. Mencionamos que los conceptos jurídicos fundamentales formales son el derecho, la norma jurídica, el supuesto jurídico y la consecuencia
de derecho. ¿Sí? De esa cuenta también mencionamos entonces que la norma se integra de dos grandes áreas, ¿verdad? Supuesto jurídico y consecuencia de derecho. Cuando hablamos del supuesto jurídico, estamos hablando de una previsión hipotética respecto de una posible realidad futura, tal como tenemos en pantalla. Previsión hipotética respecto de una posible realidad futura. Esto quiere decir entonces que el supuesto jurídico no es otra cosa más que ese fenómeno que el legislador ha regulado en la norma, que puede darse o que puede no darse. Por eso García Maínez, en su libro Elementos de Introducción al Derecho, establece que el supuesto jurídico es la hipótesis de cuya condición o cuya realización dependen las consecuencias establecidas en la norma. Sí, no pueden haber consecuencias si no existe un supuesto que lo origina. Si ustedes se dan cuenta, las definiciones hablan de una previsión hipotética o una hipótesis que regula una conducta o una realidad futura. La ley se adelanta, la ley regula a futuro circunstancias que pueden suceder o que no pueden suceder, ¿verdad? Pero la función de la ley es prever la conducta de las personas y en su caso, actuar cuando se realice. Porque de nada le serviría el derecho regular hacia atrás, ¿verdad? Le interesa regular la conducta hacia el futuro. Por eso entonces, cuando nosotros hablamos del supuesto jurídico, estamos hablando de esas hipótesis que el legislador regula, esas hipótesis que el legislador prevé y regula en la norma jurídica, que pueden darse o que pueden no realizarse. El supuesto jurídico se va a materializar de dos formas. Ustedes lo van a ver regulado en la norma a través de dos formas. A través de un acto jurídico o de un hecho jurídico. Ya más adelante vamos a hablar de ambos temas. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del supuesto jurídico, estamos hablando de esa previsión hipotética establecida en la norma, establecida en la ley. En pantalla tenemos como ejemplo el artículo 123 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 123? Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Ahí estamos hablando de una norma jurídica. ¿Sí? Y esa norma jurídica tiene dos partes. Supuesto jurídico, consecuencia de derecho. Si ustedes ven en pantalla, con letra roja es separado el supuesto jurídico y con letra celeste la consecuencia de derecho. ¿Cuál es el supuesto jurídico? Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Esa es la posible conducta futura. Esa es la hipótesis que el legislador está regulando, que puede darse o que puede no darse. Pero que él está previendo. ¿Cuál es la consecuencia de derecho? El resultado de haber realizado el supuesto. Si usted mata a alguien, va a ser acreedor a la consecuencia, va a ir preso. Pero si usted no mata a alguien, no pasa nada. No se hace acreedor a ninguna consecuencia. Por eso, el supuesto es esa previsión hipotética. El supuesto es esa conducta regulada en la ley que puede darse o que puede no darse. ¿Me explico? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Tenemos Licenciado, una pregunta. Adelante. Siempre levantemos la mano, por favor. ¿Quién pidió la palabra? Yo, licenciado Javier Francis, una disculpas.
Adelante, Yo Byron. tengo una pregunta con respecto cuando usted menciona hipotéticamente, cuando estaba subrayado de color rojo, no entendí esa parte realmente. ¿Será que me lo puede explicar nuevamente, por favor? Pero ¿qué fue Gracias. lo que no entendió? De que, es que me queda duda con el tema cuando usted menciona hipotéticamente, o sea, que hay un acto que tiene como tal un resultado de si matas, te vas a la cárcel, pero, o sea, es como la advertencia que te dan, a eso se refiere hipotéticamente. Eso es lo que no No, logro captar, pero pero sabemos qué es la palabra hipotética, Byron. sí, es algo que se entiende imaginariamente. Lo que es una hipótesis. Una hipótesis es un análisis que se hace respecto a un tema. No, ¿qué es una hipótesis? Yo creo que no tenemos claridad porque no sabemos qué significa la palabra. Ahí sí ya tendríamos que ir a un diccionario para entender primero la palabra y tener claridad. La hipótesis es una suposición, Lick. Es una O suposición, es una posible respuesta que da en este caso la norma, en el caso concreto, de algo que puede suceder o no puede suceder. Cuando nosotros hacemos una investigación, planteamos una hipótesis, ¿verdad, Manuel? ¿La hipótesis se confirma o no se confirma? exacto, Lick. ¿Verdad? La hipótesis, por eso, si ustedes, vamos a regresar a la diapositiva, por eso cuando nosotros hablamos del supuesto, es una previsión hipotética respecto de una posible realidad futura. El legislador lo que hace es prever una conducta que puede darse, lo que hace es que la regula, independientemente se dé o no. El legislador no está pensando en que las personas maten gente. El legislador dice, bueno, en el caso de que alguien mate a otra persona, esta va a ser la consecuencia. Por eso está hablando Byron de una previsión hipotética, porque el legislador se adelanta y está regulando un fenómeno en la ley antes que suceda y le indica cuál es la consecuencia de haberlo realizado. Por eso dice, es una previsión hipotética respecto de una posible realidad futura, de algo que todavía no ha sucedido o no ha acontecido. Por eso también Maynes nos dice que es una hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas en la norma. Porque el legislador puede regular una conducta, pero si usted no realiza la conducta, no se va a hacer acreedor a las consecuencias. ¿Verdad? Por eso esa previsión puede suceder o no puede suceder, pero de realizarse, usted automáticamente se hace acreedor a la condición, ¿vale? No sé si ahora ya le quedó un poquito más claro. Sí, licenciado, de hecho estaba buscando la palabra hipotético. Y sí, ahora entiendo. Muy amable, gracias. Para servirle. Luis y luego Juanma. Buenas noches, licenciado. Por lo que yo entiendo es el supuesto jurídico, como en realidad no se ha investigado o no se ha llegado a una conclusión sobre el hecho si en realidad se cometió o no. Entonces, por eso es de que se hace una hipótesis, como una hipótesis posible, ¿verdad? Sí, pero no es en cuanto a la investigación, Luis. O sea, el legislador prevé que una conducta puede pasar o que no puede pasar, pero la regula. Si usted realiza la conducta, tiene su consecuencia. Si no la realiza, no tiene consecuencia. Por ejemplo, el impuesto al valor, el impuesto de circulación de vehículos, Luis. ¿Qué pasa si usted no tiene carro o no tiene moto? ¿Tendrá que pagar el impuesto? No. ¿Por qué no? Porque no realizó el supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Quien tenga vehículo. Y si usted no tiene, no se hace acreedor a la consecuencia. ¿Me explico? Ok. La hipótesis o esa previsión hipotética de una posible realidad futura es porque el legislador lo que hace es que se adelanta. El derecho siempre va a estar regulado a futuro. Siempre va a estar regulado hacia futuro. El legislador prevé, se anticipa a que la sociedad pueda hacer algo o no pueda hacer algo, pero que al momento que lo haga, esté previsto qué sucede si lo hace.
Por eso dice que es una posible realidad futura, porque no por el hecho de que el legislador regule la norma, usted debe cumplir la conducta. O por el hecho de que el legislador regule el homicidio, usted va a matar. ¿Luis? No, obviamente no. Sí, pues es en el plano general ya está regulado, pero si uno comete la conducta, no la comete, pues está sujeto a que la norma le llegue a uno, ¿me? Eso es lo que yo entiendo. Exacto, o sea, por eso tenemos que tener primero presente que es derecho. Ok. ¿Qué es el derecho? El derecho tiene como finalidad regular la conducta del hombre en sociedad. Lo que hace el derecho es decirnos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Nos da derechos y nos da obligaciones. Esa es la finalidad del derecho, regular la conducta del hombre en sociedad. ¿Para qué va a regular la conducta del hombre en sociedad? Para que la convivencia, la coexistencia, la interrelación sea pacífica, sea armoniosa. Dicho esto, entonces, la norma jurídica es la materialización del derecho. La norma jurídica, en la norma jurídica, el legislador, en la norma jurídica, el legislador se anticipa y regula situaciones que pueden darse o situaciones que no pueden darse. ¿Y cuál es la consecuencia de esas situaciones? El supuesto jurídico es eso. Es esa hipótesis que el legislador está previendo, es esa posible conducta que el legislador regula de algo que puede suceder o no suceder. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, Juan Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches, Lick. Solo Buenas noches. quería terminar de aclarar la pregunta de Byron, que él preguntó sobre la división de los colores, que usted usó en el ejemplo del artículo 123 del Código Penal, en el cual usted divide el hecho jurídico y el acto jurídico. Solo eso era lo que quería hacer, que en rojo puso el hecho y en azul puso el acto. Gracias, Juanma. En rojo está el supuesto jurídico y en azul o celeste la consecuencia de derecho, solo para que sea más gráfico. Pero aunque yo creo pues que todos podríamos diferenciar cuál es el supuesto y cuál es la consecuencia. El supuesto, la conducta futura que se está regulando en la norma, y la consecuencia, el resultado de haber realizado el supuesto. Supónganse ustedes que el Código de Trabajo establece que el patrono que despida al trabajador sin justa causa debe pagarle indemnización. Esta es una norma jurídica. ¿Cuál sería el supuesto jurídico? La posible conducta. ¿Sí? La posible conducta. En este caso es despido injustificado. Que despida al trabajador sin justa causa. Esa es la posible conducta. Esa es la hipótesis. El patrono que despida a su trabajador sin justa causa. ¿Cuál es la consecuencia de derecho? Debe pagarle indemnización. Una es una previsión de algo que puede suceder o no, y la consecuencia es el resultado al que se hace acreedor quien realice el supuesto establecido en la norma. Bien. Dicho esto entonces, es importante también conocer que el supuesto jurídico se va a clasificar en distintas áreas. El supuesto jurídico se puede clasificar atendiendo a la relación que existe entre supuestos, y aquí se va a clasificar en supuesto simple, supuesto complejo o compuesto.
Cuando hablamos de los supuestos jurídicos simples, estos se dan cuando la norma jurídica solo regula un supuesto jurídico. Y los compuestos o complejos se dan cuando la norma jurídica regula, en este caso, dos o más supuestos. ¿Sí? Si la norma tiene un supuesto, es simple. Si tiene dos o más supuestos, es compuesto o complejo. En el caso del homicidio, ¿será simple o será complejo? Simple, licenciado. ¿Por qué es simple, Omar? Porque es solo un supuesto, o sea, no es que haya robo y asesinato. Usted solo dijo asesinato nada más, entonces incurre solo a una pena. Está regulando una sola hipótesis, ¿verdad? Una sola realidad futura. Ahora bien, por ejemplo, el artículo 78 del Código Civil regula el matrimonio, y creo pues que aquellos que estén casados lo conocerán de memoria. El artículo 78 del Código Civil dice, matrimonio. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. El matrimonio, ese artículo del matrimonio, ¿será un supuesto jurídico simple o compuesto? Complejo. Compuesto. Este es compuesto, Lic. Compuesto. Compuesto, ¿verdad, América? ¿Verdad, Manuel? Porque regula varios supuestos. Regula primero que es la unión entre hombre y mujer. Regula que es una institución social. Luego les dice que tiene como finalidad procrear y educar a los hijos. Y luego que los esposos se auxilian entre sí. Ahí hay varios supuestos. Bien. De la misma manera, el supuesto jurídico se puede clasificar atendiendo a la norma jurídica que lo contiene. Puede ser independiente o dependiente. El supuesto jurídico va a ser independiente cuando el supuesto jurídico produce consecuencias de inmediato, al momento, al instante. Es decir, que no necesita de otro supuesto para producir efectos. Mientras que el supuesto jurídico dependiente, este produce efectos no de inmediato. ¿Verdad? Este sí necesita de otro supuesto jurídico para producir efectos. Les pregunto yo, en el ejemplo del homicidio, que ya vimos en pantalla, ¿será un supuesto jurídico independiente o dependiente? ¿Qué pasa si yo mato a otra persona? Automáticamente no acreedor a la cárcel. Sí hay un proceso, ¿verdad? De por medio, pero en términos generales, si yo mato a otra persona, soy responsable y voy a prisión. ¿Necesitará la norma de otro supuesto para producir efecto? ¿Para que se cumpla la consecuencia? No, licenciado. No, si yo mato, me hago acreedor a prisión en términos generales. Ahora, fíjense ustedes que para ejercer el notariado, el artículo 2 del Código de Notariado establece que toda persona que vaya a ejercer el notariado debe reunir los siguientes requisitos. Primero, ser guatemalteco de origen y del estado seglar. O sea, no ser ni sacerdote ni ministro de culto. Segundo, haber obtenido el título facultativo, haberme graduado de notario en la universidad. Tercero, ser de reconocida honorabilidad. Y cuarto, registrar firma y sello usuales, nombre, firma y sello usuales en el registro de la Corte Suprema de Justicia. Aquí estamos ante un supuesto jurídico dependiente. ¿Verdad? ¿Por qué?
Yo necesito de que todos los supuestos jurídicos se den. Si yo solo me gradúo, si yo soy de reconocida honorabilidad y soy guatemalteco de origen, no puedo ejercer el notariado. También me tengo que registrar en la Corte Suprema de Justicia. Con uno que falte, no surte efectos. No puedo ejercer como notario. ¿Me explico? Sí, sí, licenciado. Lo mismo Sí, pasa, Rick. por ejemplo, en el caso del matrimonio ilegal que yo les comentaba en la otra clase. El Código Civil dice que el notario que autorice un matrimonio ilegal va a ser sancionado de conformidad con la ley. El Código Penal nos dice que la sanción por un matrimonio ilegal es tal pena de prisión e inhabilitación para ejercer como un notario. Aquí una norma sí necesita a la otra para surtir efecto. No surte efecto de inmediato. ¿Sí? Los independientes no necesitan de otra norma. Automáticamente surten efectos. Los dependientes sí necesitan de otros. Bien. Atendiendo a la forma en que se producen, los supuestos jurídicos pueden ser sucesivos o simultáneos. Sucesivos aquellos supuestos jurídicos que están previstos o regulados en la ley, uno a continuación de otro, uno después de otro. Mientras que los simultáneos, los supuestos jurídicos, concurren o deben presentarse al mismo momento. ¿Sí? Por ejemplo, vean, cuando ustedes conocen cuál es el procedimiento para detener legalmente a una persona. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Cuál es el procedimiento legal para detener a una persona en Guatemala? No, Lick, la verdad no. Entonces lo vamos a poner de ejemplo y pues también así aprendemos algo nuevo. Para que una persona sea legalmente detenida en Guatemala, la Constitución establece que primero la Policía Nacional Civil, primero pues tiene que existir orden de juez competente. Esa es la regla general, ¿verdad? Que un juez ordene la detención, salvo que agarren a la persona en flagrancia, o sea, al momento de cometer el ilícito. Ese es el primer paso. El segundo paso es que la policía, al momento de detener a la persona, debe informarle, primero, los derechos que le asisten, ¿verdad? Derecho a no declarar en su propia contra y posteriormente a que tiene derecho a ser auxiliado por un abogado de su confianza. Tercer paso, la policía le tiene que informar, primero, qué juez ordenó su detención. Segundo, por qué motivo lo están deteniendo. Y tercero, le debe informar en dónde va a permanecer detenido, en qué lugar. Después de ello, el siguiente paso es que luego de informarle a usted, le van a informar a la persona que usted decida. De la forma más rápida, los mismos tres extremos. ¿Qué juez ordenó la detención? ¿Dónde va a estar detenido? ¿Y por qué lo están deteniendo? Luego de ello, la Policía Nacional Civil tiene un plazo de 6 horas para llevarlo ante el juez competente que ordenó su detención. Y el último paso es que el juez, contando las 6 horas que tiene la policía, tiene un plazo de 24 horas para resolver su situación. Ese es el procedimiento de detención legal según nuestra Constitución. A lo que quiero llegar con esto es que si ustedes se dan cuenta, aquí los supuestos jurídicos van apareciendo, se van regulando uno a continuación de otro, uno después de otro. Ese es un ejemplo de supuesto jurídico sucesivo. No tiene que darse todo al mismo tiempo, se va dando por etapas uno después de otro. En el caso de los supuestos jurídicos simultáneos, dijimos que estos aparecen o deben concurrir al mismo momento para surtir efecto. ¿Sí? Si no se dan todos al mismo tiempo, no surten efectos. Por ejemplo, los requisitos para ejercer el notariado.
con un requisito que le falte, no podemos ejercer como notarios. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Solo yo tengo una duda, Lick. Usted mencionó que cuando es detenido tiene 24 horas. Después de las 24 horas, ¿qué sucede? Ese es otro tema, después lo podemos resolver, Emanuel, pero si no nos perdemos. Ah, va, ok. Para efectos de ejemplo, es para que entendamos el supuesto jurídico, no es que estemos llevando ahorita el curso de penal. Más adelante la puedo responder con gusto, pero es para que no nos perdamos todos. ¿Está claro por qué es un supuesto jurídico sucesivo y por qué es uno simultáneo? Sí, Lick, claro. Bien. Bien. En este caso, Emanuel, pues ya depende de la astucia y la habilidad de su abogado, ¿verdad? Si lo usa a su favor o si no lo utiliza a su favor. Pero la ley establece que una persona no puede estar ilegalmente detenida. Y por eso fue que les pregunté si ustedes conocían, y aprovechar el ejemplo también para que ustedes conocieran el proceso de detención, para saber cuándo es legal y cuándo no es legal. Si alguna de estas circunstancias, Emanuel, no se cumplen, si alguna de estas circunstancias no se cumplen, estamos ante una detención ilegal. Y hay mecanismos para actuar ante esta detención ilegal, ¿verdad? En este caso, algunos mecanismos permiten, según lo que haya sucedido, que usted recupere su libertad. Por ejemplo, si no hubiera flagrancia o si no hubiera orden de juez. Y en algunos casos, los mecanismos únicamente permiten que el juez lleve a cabo la audiencia lo más rápido posible. Pero no es que lo vaya a dejar en libertad. Dependería del caso concreto. Ah, ok. Muchas gracias, Lick. Para servirle. La segunda parte de la norma jurídica es la consecuencia de derecho o la consecuencia jurídica. Ya dijimos que la consecuencia jurídica es el resultado de haber realizado el supuesto jurídico contenido en la norma. La consecuencia jurídica solo se produce si yo realicé el supuesto previsto en la norma. No podemos hablar de una consecuencia jurídica si previo no se ha realizado el supuesto jurídico que regula la ley. De esa cuenta, entonces, la consecuencia de derecho son aquellas situaciones jurídicas concretas que se van a derivar o van a sobrevenir al momento de realizar el supuesto contenido en la ley. Esa consecuencia jurídica se puede materializar a través de un deber jurídico o de una obligación, de un derecho subjetivo, ¿verdad? La consecuencia jurídica se materializa a través de un derecho o de una obligación, o a través de un deber jurídico o de un derecho subjetivo. Dicho esto, entonces, el supuesto jurídico es la posible conducta futura regulada en la norma y la consecuencia de derecho es el resultado o el producto de haber realizado ese supuesto. Como su nombre lo dice, son las consecuencias de haber realizado el supuesto. ¿Verdad? Si yo soy patrono y despido a mi trabajador sin justa causa, ¿cuál será la consecuencia? Pagar indemnización. Pagar indemnización, ¿verdad? Bien. La consecuencia jurídica o la consecuencia de derecho producen 4 efectos: el nacimiento, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Cuando hablamos del nacimiento de derechos y obligaciones, es que a partir de ese momento surge el derecho, se reconoce el derecho, o surge la obligación de hacer efectivo ese derecho. Yo les puse el ejemplo de la filiación y la paternidad, porque lamentablemente la ley pues establece que la madre no puede negar al menor, ¿verdad? Al momento del parto, automáticamente lo reconoce. Sin embargo, hay casos en los cuales los padres niegan a los hijos. Y para ello la ley prevé que se debe seguir un proceso
para obligarlos a reconocerlos. Es el proceso de filiación y paternidad. A partir de que el juez dicta la sentencia, o sea, si el padre no ha reconocido al menor, no está obligado a pagar alimentos. Pero al momento en el que el juez dicta sentencia, estableciendo que el padre tiene que pagar alimentos porque es, valga la redundancia, padre de ese hijo menor, a partir de ese momento surge el derecho para el menor de recibir los alimentos de su padre y la obligación del padre a pagar los alimentos. Ahí nacen derechos y nacen obligaciones. Cuando hablamos de la transmisión, estamos hablando del traslado de derechos y obligaciones. Por ejemplo, si yo le voy a vender un vehículo a Aarón, surgen, en ese momento estamos transmitiendo derechos y obligaciones, ¿verdad? Porque a partir de que Aarón sea el nuevo dueño del vehículo, Aarón se le está transmitiendo el derecho a que él puede utilizar el vehículo como él quiera. Él lo puede usar o lo puede dejar de usar, lo puede vender, lo puede regalar, lo puede alquilar, lo puede prestar. A partir de ese momento se transmite el derecho de propiedad y él puede disponer libremente de ese vehículo. Pero también a partir de ese momento se transmiten obligaciones. Porque a partir de ese momento el responsable de pagar el impuesto de circulación de vehículos es Aarón. A partir de ese momento, si el vehículo se ve involucrado en un hecho de tránsito, el responsable va a ser Aarón. Ahí estamos transmitiendo derechos y obligaciones. Lo mismo sucede, por ejemplo, si sus padres le van a donar un bien. Imagínense ustedes que la casa se encuentra alquilada y reciben una renta mensual. Pero al momento en que se va a donar ese bien a favor de sus hijos, los nuevos propietarios son los que tienen el derecho. Le están trasladando ese derecho a recibir esa renta. Pero también se le trasladan obligaciones, porque a partir de ese momento ellos deben pagar, hasta el día de hoy, todavía este año va a estar vigente, el impuesto sobre bienes inmuebles. Cuando hablamos de la modificación de derechos y obligaciones es que cambian en su esencia o en su naturaleza. De esa cuenta yo les puse el ejemplo de una trabajadora en estado de gravidez. Si yo contrato en mi oficina jurídica a una dama como asistente jurídica, obviamente pues hay un contrato de trabajo, ¿verdad? Que establece derechos y obligaciones tanto para patrono como para trabajador. Pero al momento, por ejemplo, en que la dama esté en estado de gravidez o quede embarazada, esos derechos y esas obligaciones se van a modificar, tanto para patrono como para trabajador. Porque ella pues va a tener derecho a que como patrono le reconozca el periodo prenatal y el periodo postnatal, como coloquialmente se le denomina. ¿Verdad? Y a su vez, yo como patrono legalmente estoy obligado a reconocer esos periodos. Lo mismo sucede, por ejemplo, al momento de que nazca el menor. Para ella y para el menor surge el derecho a alimentos, porque en este caso no de pagar alimentos, ¿verdad? Sino de que se le reconozcan esas 2 medias horas al día para que alimente a su hijo. Ustedes hoy en día ven que lo que hace el patrono es que no se hace bolas, sino le da, junta las 2 medias horas y les da 1 hora. Y lo que hacen las damas es que llegan antes, pues llegan más tarde o se van antes, ¿verdad? Pero la ley dice 2 medias horas al día para que alimente a su menor hijo. Ahí se están modificando derechos y obligaciones. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando ya haya pasado el plazo que establece la ley para esto. Vencido ese plazo, ya no tendrá derecho la trabajadora a exigir las 2 medias horas al día, ni el patrono está obligado a dar. Se están modificando derechos y obligaciones. Y con la extinción de derechos y obligaciones es porque a partir de ese momento, pues ya la persona no puede exigir que se le reconozca ese derecho o que la otra persona lo cumpla o lo haga efectivo. Y esto pasa con la mayoría de edad. Los padres están obligados a prestar alimentos a sus hijos menores,
durante, valga la redundancia, su minoría de edad. Pero automáticamente el hijo cumple 18 años, el padre o la madre ya no tienen obligación de prestar alimentos. Ahí se están extinguiendo derechos y obligaciones, porque se extingue el derecho que tiene el ahora mayor de edad a recibir alimentos y la obligación de los padres a prestarlas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda o pregunta? No, me quedó claro. Licenciado. Yo tengo una duda. Adelante, Aaron, y luego Sofía. Ok, yo tengo una duda, pero con lo que sería el tema de modificación. Usted puso de ejemplo de que en este caso, cuando usted contrata a una dama, en este caso, cuando usted se refiere a obligaciones, en este caso sería de que cuando firma un contrato, de que tiene que elaborar tantas horas, que tiene que trabajar tantos días de la semana. Todo Pero lo si que en la este ley caso, establece que se tiene que cumplir. ok, pero si en este caso la persona, en este caso la dama queda embarazada, entonces ahí entra lo que sería la modificación, porque en este caso pues indica que te tiene que dar dos veces media hora al día. Entonces en este Exacto. caso ella no trabajaría las horas acordadas en el contrato, sino que en este caso hay una modificación por en el estado en el que se encuentra. Temporalmente hay una modificación exacta. Ah, ok. Están cambiando los derechos y las obligaciones pactadas originalmente con ocasión del trabajo. Ah, ok. Está bien, solo esa duda tenía, solo para sacar esa duda. Gracias. Para servir. Sofía, Buenas noches, licenciado. Sobre la pregunta que tengo sobre el tema de extinción, digamos, si el hijo o la hija cumple ya 18 años y en este caso el papá ya no o la mamá ya no puede dar más manutención, digamos, y no es ellos, que ya no puedan, sino que de hecho ya no están obligados. sí, Pues moralmente o de buena fe podrían apoyarlos por ser sus hijos, pero obligación ya no existe. entiendo, pero más adelante, digamos, cuando la hija o el hijo ya tiene mayor edad, ¿puede exigir el dinero o ya no? Si existe obligación, ¿será que lo puede? Si no existe obligación, ¿podrá exigirlo? Ah, gracias. Con la extinción, Sofía, a partir del momento en que usted cumpla 18 años, sus padres ya no están obligados. Podrán Ah, hacerlo por cariño, por comprensión, por apoyarla, por lo que sea, pero no hay obligación. Usted ya no podría exigirles nada. O sea, si hay excepciones que establece la ley, si hay excepciones, pero en términos generales, con la mayoría de edad termina la obligación de los padres de prestar alimentos. y O sea, que si digamos, alguno de ustedes ya tiene 18 años y aún nos están apoyando, bendecidos. Porque obligación de ah, sus padres ya no hay. y digamos, si el padre o la madre se atrasa, ya no da manutención, se atrasa Pero con ¿se dar, atrasan cuándo, Sofía? ¿Siendo mayor o siendo menor? digamos, ya mayor, Ah, no, es digamos, que ya mayor. menor, perdón, Si se menor, atrasa, perdón, en menor, digamos. hay un proceso para poder exigir. Hay un proceso legal para exigir. Pero si se atrasan siendo mayor, no hay obligación. O sea, no le puede usted decir al juez, mire, es que ya tengo 20 años y mi papá me ayudaba, ya no me ayuda, obligo a la que me ayude. ¿No? Ahí le van a rechazar su demanda. Ah, Porque no hay una obligación que la sustente. pero sí hay para obligación para cuando es menor, ¿verdad? En los menores, cuando los hijos están reconocidos, sí, Ay, muchas gracias. para servir. Con los menores, sí, cuando están reconocidos. Y hay un juicio oral de pensión, alificación de pensión alimenticia. O en su caso, de ejecución de pensión alimenticia. Había levantado la mano Nicole y otra señorita, pero ya Azucena y luego Nicole. Ahí está. Sí, licenciado, yo tengo una duda. Digamos que en la pregunta de la chica, ella piensa que es cuando los padres no se hacen responsables y se lleva un proceso, digamos que se atrasan y no pagan la manutención.
y digamos que el niño cumple los 18 años, eso sí lo pagan, eso sí. Mire, por respeto a la respuesta que le dé a Manuel, no voy a entrar en detalles, porque si no nos vamos a perder y no es curso de derecho de familia. No, yo le decía con la pregunta de ella que a los Gracias. 18 años ya no los puede mantener los papás. Es solo en los casos de cuando los padres no reconocen a los hijos o se atrasan en la manutención. Eso sí lo tienen, a pesar de que alguien cumpla ya los 18 años, eso sí lo tienen que pagar, No, digamos que si se atrasan. ya no. Si no lo reconocieron en tiempo y si se requiere en tiempo, ya no. Pero eso, como le digo, eso ya es otro tema. No vamos a entrar a detalles porque no es un curso de derecho de familia y lo que vamos a hacer es perder a todos. Ok, Es gracias. perder, o sea, para efectos de consecuencias es que vimos el ejemplo, para que entendamos cuando hay una nacimiento, transmisión, modificación, extinción. Pero no es que estemos hablando de alimentos como tema. Nicole, adelante. Licenciado, buenas noches. Mi opinión era sobre lo mismo respecto a también la opinión de mis compañeras. Yo pienso de que como ya llegamos a una edad en la que ya podemos laborar, por eso mismo ya no hay una obligación. Esa era nada más mi opinión. Y menores de edad, pues porque aún no tenemos la edad para poder laborar. Sí se podría laborar, hay excepciones, pero a lo que quiero llegar es que independiente puedan o no laborar, la ley reconoce que la persona se puede obligar por sí misma, que la persona puede ejercer sus derechos por sí misma a partir de los 18 años. Ha fijado los 18 años como la edad mínima en la que la persona se puede responsabilizar por sus actos, en que la persona, se supone, ya tiene las capacidades, el conocimiento cognitivo suficiente para saber qué es bueno y qué es malo y tomar decisiones. Es por eso más que todo. Y que hay algunos casos en los cuales los menores pueden trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando haya, por ejemplo, que haya pobreza, digamos, en el núcleo familiar, hay casos en los cuales se puede autorizar al menor a trabajar. Ya el menor puede firmar su contrato de trabajo, ya el menor puede recibir el dinero directamente sin que lo hagan sus padres. Pero son excepciones que da la ley. Bien, igual, miren, pues, yo no estoy evadiendo las preguntas, sino que si entramos a detalle en cada ejemplo que vimos, nos vamos a perder, porque son temas que todavía ustedes no han visto en la carrera. Pero más adelante, con gusto, al finalizar la clase, yo puedo resolver estas preguntas. Oye, solo es para que no nos perdamos, porque si no, los demás lo toman como parte del ejemplo y es un hecho aislado. Entonces, ahí es donde nos vamos a perder del tema de la consecuencia jurídica. Bien, les decía entonces que la consecuencia jurídica se materializa a través del deber jurídico, que es la obligación, o el derecho subjetivo, que es un derecho, valga la redundancia. Esto quiere decir que si yo realizo el supuesto regulado en la ley, la consecuencia a la que me hago acreedor es que la ley reconozca que tenga que cumplir con una obligación o reconozca un derecho que pueda ejercitar. Por ejemplo, si yo cumplo, Nicole, si yo cumplo los 18 años, la ley me reconoce el derecho a votar, el derecho a elegir. ¿Sí? Es un derecho que yo puedo ejercitar o que no puedo ejercitar. ¿Verdad? Porque no me van a sancionar si no voy a votar. Ahí estamos viendo cómo se realiza el supuesto, porque el menor cumple la mayoría de edad, y automáticamente le reconoce derechos a su favor. Pero también hay casos en los cuales, si yo realizo el supuesto, la ley me va a reconocer obligaciones. Por ejemplo, si yo tuviera un hijo, automáticamente la ley, realizo el supuesto, me hago acreedor a la consecuencia. La ley me dice que tengo que prestar alimentos durante su minoría de edad. Ahí la ley está reconociendo una obligación, resultado de haber producido el supuesto establecido en la ley. ¿Estamos claros con el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Vean, ¿será que todas las personas están obligadas a pagar el impuesto de circulación de vehículos? No. No, no, un vehículo.
Solo los que tengan un vehículo. Ahí está, 100 puntos. Es decir, si yo realizo el supuesto contenido en la ley, que es tener un vehículo, automáticamente me hago acreedor a la consecuencia. Tengo que pagar el impuesto. Pero si no realizo el supuesto y no tengo vehículo, no me puede exigir el pago del impuesto. ¿Estamos? Sí. Sí, licenciado. En pantalla tenemos el enlace jurídico normativo ya un poquito más completo. Yo les había indicado originalmente que el enlace jurídico normativo o la norma jurídica, su estructura se integraba por dos partes: supuesto jurídico y consecuencia de derecho. ¿Sí? Ahora bien, ya vimos que el supuesto jurídico se puede materializar o ustedes lo van a ver regulado en la norma a través de un hecho jurídico o de un acto jurídico. Ya de ello vamos a hablar más adelante. Y la consecuencia de derecho, ustedes la van a ver en la norma a través de un derecho subjetivo a su favor o de una obligación en su contra. ¿Sí? Bien, si yo realizo el supuesto contenido en la ley, automáticamente me hago acreedor a la consecuencia de derecho, que puede ser que la ley me reconozca un derecho a mi favor o una obligación en mi contra. Bien. Si la ley me reconoce un derecho a mi favor, pueda que yo lo cumpla o que no lo cumpla. Como les ponía el ejemplo de la mayoría de edad y del ir a votar. Yo cumplo 18 años, la ley me reconoce el derecho a votar, pero yo decido si voto o si no voto. ¿Sí? Esto quiere decir de que el hecho de que la ley reconozca un derecho a mi favor no implica que yo tenga que ejercitarlo. Lo mismo sucede, por ejemplo, vean, por ejemplo, lo mismo sucede en el caso del patrono y el trabajador. ¿Qué sucede acá? Si mi patrono me despide sin justa causa, la ley me reconoce como consecuencia de derecho el derecho de que mi patrono me pague una indemnización. Eso es lo que dice la ley. Pero si yo quiero le cobro y si yo quiero no le cobro. ¿Qué pasa si yo decido no cobrarle la indemnización a mi patrono? Porque él todos los días me invitaba a almorzar, porque es mi amigo, porque él me ayudó cuando más lo necesité, por el motivo que ustedes quieran. ¿Qué pasa si yo decido no cobrarle a mi patrono? Me daba permiso de ir a los partidos, de salir antes, etc. ¿Qué pasa si yo no le quiero cobrar a mi patrono? ¿La ley me va a sancionar? No. No lo sancionan, ¿verdad? Usted decide si lo ejercita o no lo ejercita. Lo mismo pasa cuando, si yo realizo el supuesto, la consecuencia es una obligación. Lo ideal sería que cumpla la obligación. Pero si no la quiero cumplir, hay casos en los cuales la ley establece una obligación para nosotros y nosotros no la cumplimos voluntariamente. Pero nos tienen que obligar a cumplirla. Esto quiere decir entonces de que el hecho de que la ley en la consecuencia de derecho establezca un derecho a nuestro favor no implica que lo cumplamos. Y también de que al momento de que establezca una obligación no implica su cumplimiento voluntario. Cuando no se cumple voluntariamente con la obligación, nos encontramos ante la sanción. Ya vamos a hablar más adelante de sanción y coacción, solo es para que entendamos el esquema. La sanción no es otra cosa más que el recordatorio que hace la ley o que hace el juez de que tenemos una consecuencia de derecho que cumplir, que tenemos una obligación a la que nos hicimos acreedores por realizar el supuesto y que tenemos que cumplir. Es un recordatorio. Pero ¿qué pasa si yo no cumplo con ese recordatorio? Ya nos encontramos ante la coacción. En este caso, ya me obligan a cumplir forzosamente la sanción. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta? No, licenciado. Bueno.
Ya vamos a hablar más adelante igual Todo claro, de Vic. derecho jurídico, de acto jurídico, de derecho subjetivo, de deber jurídico, sanción, coacción. Poco a poco, solo es para que vayamos entendiendo cómo es todo el panorama. La norma establece una conducta y la regula. Si yo realizo la conducta, me hago acreedor a la consecuencia. La consecuencia puede ser un derecho o una obligación. Si es un derecho, puedo cumplirlo o no cumplirlo, que no hay consecuencia, no hay sanción. Si es una obligación, la ley o el juez me va a recordar que tengo que cumplir esa obligación. Pero si aún recordándomelo yo no la quiero cumplir, el derecho me va a obligar a cumplirla. Y ahí viene la coacción. Esa es la dinámica, digamos. ¿Estamos bien aquí? ¿Alguna duda o pregunta? No, licenciado. Ay. Muy bien. Vean. Algo muy importante que tenemos que hablar luego de haber visto el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho es la ley de la causalidad jurídica. La ley de la causalidad nos dice esto: no hay consecuencia de derecho sin supuesto jurídico. Es decir, que a mí no me pueden atribuir una consecuencia si yo no realicé la conducta prevista en la ley. A mí no me pueden cobrar el impuesto de circulación si yo no tengo vehículo. ¿Sí? Esa es la ley de la causalidad. Quiere decir que la consecuencia es el producto de realizar el supuesto previsto en la ley. Existen dos tipos de relaciones causales: la relación causal contingente y la relación causal necesaria. La relación causal va a ser contingente porque ésta puede darse o puede no darse. Puede suceder o puede no suceder. Mientras que la relación causal es necesaria cuando ésta debe darse sí o sí. Por ejemplo, la relación causal necesaria, y vamos a cambiar el esquema para que sea más comprensible. La relación causal necesaria, ahí está el esquema. La relación causal necesaria se da entre la realización del supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. ¿Por qué es necesaria? Porque si yo realizo el supuesto jurídico regulado en la ley, automáticamente, quiera o no quiera, me hago acreedor a las consecuencias de derecho. Si realizo el supuesto, automáticamente se producen las consecuencias de derecho. ¿Vamos bien hasta acá? Esa es la relación causal necesaria. Se realiza el supuesto, automáticamente e independientemente de la voluntad de la persona, se realiza la consecuencia. Si yo compro un carro, tengo que pagar impuesto de circulación. Si yo mato a alguien, me voy a la cárcel. Si yo tengo un hijo, tengo que prestar alimentos obligatoriamente durante su minoría de edad. Se realiza el supuesto, automáticamente se produce la consecuencia. Esa es la relación causal necesaria. Pero también la ley regula que existen dos consecuencias causales contingentes, que pueden darse o que no pueden darse. La primera se da en la materialización del supuesto jurídico. ¿Cómo se materializa el supuesto jurídico? Ya dijimos que a través del hecho y el acto jurídico. Porque es una relación contingente la que se da cuando se materializa el supuesto jurídico. Es una relación causal contingente porque el hecho de que la norma regule una circunstancia no quiere decir que yo la tenga que cumplir. No porque la ley regule el impuesto de circulación de vehículos, yo tengo que comprar un vehículo. No porque la ley regule el homicidio, yo tengo que matar a alguien. ¿Me explico? El hecho de que la norma regule un supuesto no implica que se va a realizar, porque la ley prevé algo que puede darse o no. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciado. La segunda relación causal contingente que puede darse o puede no darse,
se da en la materialización de la consecuencia de derecho. ¿Cómo se materializa la consecuencia de derecho? A través del derecho subjetivo y a través del deber jurídico. ¿Por qué es contingente? Dijimos que puede darse o puede no darse, ¿verdad? Porque el hecho de que la consecuencia establezca un derecho a nuestro favor no implica que yo lo vaya a ejercitar. ¿Sí? Yo cumplo 18 años y me reconocen el derecho a votar, pero no por eso yo voy a ir a votar. Me explico, no porque la ley regule un derecho a mi favor, yo lo tengo que ejercitar. Y lo mismo sucede con la obligación o con el deber jurídico. Porque la existencia de una obligación no implica que la persona la cumpla voluntariamente. Puede ser que yo estoy obligado y aún así incumpla. Pero ya habrán después mecanismos para obligarme a cumplir. Pero, por ejemplo, si yo tengo un vehículo y no pago el impuesto de circulación, yo no lo estoy cumpliendo voluntariamente. Ya después, ¿qué va a pasar? Me va a parar la policía y me va a multar. ¿Verdad? Me van a obligar a cumplir. Pero a lo que quiero llegar es que aquí la relación es contingente porque el hecho de que exista un derecho no implica que la persona lo ejercite forzosamente, o el hecho de que exista una obligación no implica que la persona la cumpla voluntariamente. ¿Entendimos lo que es la relación jurídico-causal? Sí, licenciado. ¿Duda o pregunta? Sí, licenciado. Bien. Vean, de igual manera, la siguiente clase pues vamos a recapitular un poquito, ¿sí? También recuerden que mañana pues yo a los que se vayan a examinar les voy a compartir el material que preparé de retrasada para poderles apoyar en su estudio y no tengan que estudiar todo. De igual manera, si hubiera alguna duda o pregunta, la podemos solventar la siguiente clase, o bien me pueden escribir, ya sea al chat del curso o al chat personal, y con gusto yo solvento sus dudas y sus inquietudes. ¿Oye? El día de hoy lo dejaríamos por el momento hasta acá. Me dio mucho gusto saludarles y compartir con ustedes. De la misma manera, pues, siempre nos seguimos viendo el día viernes. ¿Oye? Que descansen. Gracias, licenciado.